¿Te sientes abrumado porque no sabes cómo orar, cómo entablar una conversación seria con Dios? Bienvenido a una entrega más, a un episodio más de su programa, Iglesia Casa de Amor. Así que en este día vamos a hablar sobre la vida de oración de cada creyente, Pastor Richard, bienvenido una vez más. Dios te bendiga. Amén, amén. Saludamos a toda la audiencia y es una bendición nosotros poder compartir este tiempo de la palabra del Señor que ayuda de alguna manera al desarrollo, al avance de su iglesia, que es el propósito que tenemos. Aunque no necesariamente andamos buscando seguidores, esto pudiera parecer un poco de loco, ¿no? Porque cada uno de los que estamos aquí en las redes intentamos de que se nos escuche. Así que te pedimos que te suscribas y que puedas compartir este canal, que es un canal de bendición para edificar la vida de la iglesia y de aquellos que el Señor está llamando. Así que puedes conseguirnos como Iglesia Casa de Amor de las Asambleas de Dios, Iglesia Oasis, Pastor Leury Jiménez, Pastor Richard Sánchez. Como lo quieras conseguir, ahí estamos para llevarte buenas nuevas de salvación a tu vida y fortalecimiento a tu fe en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí, Amén, Richard? amén, amén. Bueno, Richard, en programas anteriores hablábamos justamente hace unos días atrás sobre la ansiedad y vemos que han habido algunos tipos de reacción sobre esta conversación honesta que hemos tenido. Y luego estuvimos hablando también en nuestra segunda entrega sobre cómo ser un nuevo creyente fructífero, cómo ayudar al nuevo creyente a aumentar su fe en Cristo Jesús. Y habían algunos principios que compartíamos en una conversación. No sé si puedes retroalimentarnos de lo que decíamos allí. Amén. Hablábamos de que la iglesia debe de tomar en cuenta de que ese nuevo creyente entre en una plena confianza. Así es. Porque viene a una comunidad de creyentes, lo debe de disciplinar, debe de seguir ayudarle en su proceso de santificación y desarrollo, debe de saber elegir a la iglesia a la cual se va a congregar, una iglesia que predique el verdadero evangelio bíblico, debe de salirle huyendo al evangelio de la prosperidad y debe de tener una vida de sometimiento a su pastor y al liderazgo de su iglesia. Así es, ustedes se fijan que Richard ataca mucho el evangelio de la prosperidad. No es que yo sea tan permisivo, pero justamente yo creo que hay suficiente. Y un día de esto tenemos unos temas relativos al solo evangelio de la prosperidad. Así que no me ataquen tanto a Richard, por favor, Lo vamos a deconstruir, el falso evangelio de la prosperidad. Bueno, pero hoy nos toca hablar y edificar tu vida relativo a la oración. ¿Cómo entablar una conversación honesta con Dios? ¿Cómo el creyente logra orar? ¿Cómo es posible que podamos estar algunas horas diariamente en su presencia? ¿Cómo muchos grandes hombres de Dios han logrado llegar a ser usados por Él, aunque no necesariamente han buscado ser usados por Dios? Así que en estas conversaciones sencillas y honesta de este día te vamos nosotros a guiar en el nombre de Jesús. Richard, Amén. Para ti, ¿qué es la oración en términos sencillos? La oración es una relación cercana con Dios. Muchas personas lo describen como hablar con Dios, ok, pero nosotros podemos hablar con cualquier persona. Y eso no necesariamente quiere decir que tengamos una relación estrecha. Orar es tener una relación cercana con Dios y saber que de la oración es que depende mi vida como cristiano. Sin la oración no hay manera, no hay ninguna manera de que yo pueda permanecer siendo creyente si no estoy orando. Ni tampoco puedo decir que conozco a Dios si no tengo una vida de oración, si no tengo una intimidad con Él. Bien, así es. Yo considero, de hecho, las escrituras nos tienen marcado pautas
de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios en esa relación de la que habla el pastor Richard. Hay un ejemplo que me gusta, es el ejemplo de Moisés. A veces nosotros entendemos o escuchamos a personas decir, no, que yo hablo con Dios como si fuera mi amigo. Bueno, eso es cierto. Ahora habría que ver si en la práctica eso es real. Porque yo creo que en ese tipo de cosas lo que estamos es a veces cualquierizando a Dios. Yo hablo con Dios. No, yo creo que estamos cualquierizándolo. Moisés, el Señor fue quien le dijo justamente que iba a ser su amigo, que iba a hablar con él y le iba a mostrar sus espaldas, porque no podía verlo necesariamente, porque no había hombre que lo viera y quedara vivo. Es así. Entonces Dios le dijo que se escondiera en la peña. Cuando él comenzó a tener relación con el Señor, fue justamente cuando vino ese encuentro definitivo de Dios con él, o un encuentro pequeño de parte de Dios con nuestro hermano Moisés. Pero vemos que comenzó, ¿verdad?, con una relación muy sincera con el Señor. Con una relación, porque ya le hemos conocido a través de su palabra. Ahora ese Dios que es revelado en su palabra, entonces la misma escritura nos da a nosotros la manera de cómo nosotros orar. Muchas personas oran de manera religiosa. La oración en ese sentido es aburrida, no tiene fruto, no es fructífera. Cuando nosotros conocemos a Dios y nosotros oramos con Dios, la oración para nosotros no va a ser un sacrificio, sino va a ser un deleite, porque como yo tengo tanto agradecimiento de Dios y yo le agradezco tanto, entonces para mí va a ser un privilegio yo poder estar de rodillas delante de Él, orando a Él, comunicándole a Él, exaltándole a Él, sabiendo nosotros que es Dios que nos atrae. Cuando nosotros oramos, es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo que nos está trayendo hacia Él. Porque el ser humano realmente no quiere buscar a Dios. Bueno, quiere a Dios. Así es. Y hay Romanos capítulo 3, a partir del versículo 11, nos lo dice claramente. Bueno, y hay un ejemplo muy evidente, justamente cuando el Señor ya iba a ser entregado allá en el Getsemaní, que justamente le dijo a los discípulos que esperaran ahí orando mientras él subía a hablar con su Padre. De allá para acá los encontró durmiendo por 3 ocasiones. Él le dijo, wow, ustedes no pueden, por lo menos están vencidos del sueño, no pueden orar conmigo aunque sea 1 hora, por lo menos 1 hora. Alguien decía en una ocasión hace muchos años que por lo menos el creyente diariamente debe al menos orar el 10º de la hora. Es decir, 2 horas y media, 24 horas tiene el día. Aproximadamente entre 2 horas y cuarto, 2 horas y media debería orar cada creyente. Y aunque es una forma, es quizás una analogía así de la oración. Pero sí, yo creo que nosotros necesitamos tener oraciones. No necesariamente largas oraciones, como Dios le hablaba a los escribas y los fariseos, sino que necesitamos tener oraciones sinceras y honestas con nuestro Padre Celestial, como si en realidad tuviésemos una relación con Él. Amén. Y cuando estamos orando no debemos de dejar de lado. Entonces nunca debemos de apartar nuestra mente que Él es un Dios soberano y que yo necesito aceptar su voluntad, cual que sea para mi vida. Porque siempre que Él hace su voluntad, va a ser de beneficio para mi vida, aunque no sea de tu agrado lo que yo esté esperando. Sí, así es. Por ejemplo, en una ocasión yo tuve una oportunidad en restauración en la frontera, donde un pastor pasa y pide la oración porque tenía su hijo interno, y él dice, oren para que Dios se glorifique. Pero que Dios se puede glorificar llevándoselo. O sanándolo, o aliviándolo. No necesariamente, la forma que Dios tome, siempre Él se va a glorificar. Lo que pasa es que nosotros tenemos en mente, su voluntad solamente se va a cumplir cuando es lo que yo estoy pidiendo. Así es.
Pero en su palabra nosotros debemos de estar sometidos a cualquier sea la voluntad de Dios. Ahora, siempre Dios va a obrar conforme a sus propósitos en gloria y pensando también en esa comunidad de fe. Porque a veces la gente ora de manera particular. Bueno, en un devocional de manera particular realmente que nosotros oramos, pero yo también pertenezco A una a comunidad una de fe. iglesia que es una comunidad de fe. Por eso el rabino oraba y decía, cuando oraba, no oiga la oración del caminante. ¿Por qué? Porque el caminante oraba para que no lloviera. Pero la lluvia, si no llovía, iba a haber pérdida en la agricultura. En la agricultura. En la agricultura, los ríos se iban a secar. Y por eso lloraban, no oiga la oración del caminante. Porque cuando nosotros vamos a orar, debemos de orar en conjunto. Y en la oración modelo está Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Jesús nos dice, cuando tú ores, no digas Padre mío, no. Padre nuestro, Padre de la comunidad. Bueno, así es, justamente cuando nosotros revisamos el texto bíblico de la gran mayoría de estos grandes hombres de Dios, justamente ellos tenían en mente todas estas cosas, que pertenecían a una comunidad de fe. Y aunque habían oraciones individualistas, como tú mencionas, pero siempre ellos oraban para que se hiciera la voluntad de Dios. Es decir, que cuando vamos a tener un momento de oración delante de nuestro Padre Celestial, necesitamos orar confiando y teniendo en mente su voluntad. De hecho, en un modelo de oración muy antiguo que aprendí y que a veces enseño, nunca es bueno comenzar a orar por nuestras peticiones personales. Normalmente, cuando tú entres a orar, lo más sensato es que tú comiences sobre todo a adorar y a bendecir el santo nombre del Dios Todopoderoso. Porque Amén. Cuando comenzamos con nuestras peticiones personales, no es que no se pueda, no es que no se deba, pero sencillamente quizás es un método incorrecto. Porque tú nunca vas a ir a la puerta de nadie todos los días a pedirle, a rogarle que te dé. Naturalmente tú comienzas con un saludo. Y yo creo que justamente este debe ser el modelo de nuestras oraciones. Sí, en la oración modelo que citamos, comienza con primero Padre nuestro, con reconocer que al que yo me voy a dirigir, delante de quien yo estoy, no es un extraño, no es mi enemigo, es mi Padre. Entonces, como mi Padre, yo voy a ir a Él con confianza, yo voy a ir a Él con seguridad, voy a ir a Él como alguien que yo conozco lo suficiente para yo saber y poner mi confianza en Él, de que Él tiene el poder, la capacidad, la autoridad de hacer aquello a lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, justamente me trae a colación a alguien que tú mencionaste en el episodio pasado, que fue a nuestro querido hermano Job, en un caso cuando él decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso que se mencionaba en el episodio pasado tiene una conexión hermosísima. Acordémonos que nuestro hermano Job era, bueno, dice las escrituras que no había en la tierra un hombre tan cuasi perfecto como Job. Y digo cuasi perfecto porque Job no lo era, era un ser humano. Y que Dios tuvo que desarmarlo por completo en un momento decisivo. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención, Richard, que nuestro hermano Job tenía una situación muy difícil en su corazón. Él estaba ofreciendo 7 sacrificios diarios, ¿verdad? Salía a ofrecer diariamente 7 sacrificios por cada uno de sus hijos. Y dice las escrituras: por si acaso alguno de ellos ha pecado. Y orando, mira lo que le sucedió. O sea, tú puedes imaginarte en un momento de oración, en un momento de entrega, en un momento donde tú lo estás dando todo por Dios, que de repente te caigan todas estas pruebas que vinieron sobre Job. Bueno, el ser humano siempre cree que tiene mérito de algo y siempre piensa que por la cosa que hace, él va a ser librado. Y siempre piensa, y por eso vuelvo y repito, que hay algo que nosotros necesitamos tener en cuenta, que es la soberanía. Y en su soberanía él hace su voluntad como él quiere. Por ejemplo, Pablo
Después de Jesucristo, no tenemos un hombre más entregado al Evangelio No, como Pablo que el ninguno. apóstol Pablo. Sin embargo, él oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y a Pablo tú no lo ves quejándose de que mira todas las iglesias que estoy levantando, mira todos los sufrimientos que estoy haciendo por ti, entonces tú no me quieres sanar. Así es. No, porque Pablo entendía realmente la soberanía de Dios y que si Dios en su soberanía no hace algo, ¿cuál es el problema? Seguir adelante porque Él es soberano. Él es soberano, así es. Ahora nosotros orando 10 minutos a la semana, desde que nos da una pequeña gripecito, un pequeño dolor de cabeza, ya creemos que Dios nos sane al instante. No, Dios es soberano y la Biblia dice que en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener aflicciones y parte de las aflicciones son las enfermedades, las crisis, las diferentes situaciones que tenemos. Ahora la Biblia nos llama a confiar porque Él venció al mundo. Eso quiere decir que como Él venció al mundo y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mayor posibilidad tenemos nosotros hoy también de vencer en nuestra condición, en nuestra situación difícil. Ahora, la oración no debemos de separarnos de ella. Por ejemplo, a veces hay gente que con la oración y el congregarse culpan a Dios. Hay hermanos que un hermano le hace algo, ya deja de congregarse. Pero no fue Dios que te hizo eso. O sea, eso es injusto. Tú culpar a Dios por algo que otro te hizo. Entonces, ellos no se van a congregar porque piensan que Dios depende de una oración que haga un mortal así es. De que alguien se congregue. No. Nosotros tenemos el privilegio, hombres pecadores, que antes éramos enemigos de Dios, que antes éramos hijos de ira, y ahora tenemos el privilegio de poder orar, comunicarnos con ese Dios santo, con ese Dios que es soberano del universo, con el eterno, poder doblar mis rodillas y poder orar a Él y poder sentir su presencia a través de la oración y que Él ministre mi vida conforme a su voluntad a través de su palabra. Pues no hay nada que se pueda comparar de hecho, con esa bendición. Lo que tú mencionas hace un ratito sobre la voluntad de Dios y lo que Pablo hacía. Bueno, un ejemplo también es el mismo Jesús. Recuérdate, allá mismo en Getsemaní, cuando Él oró, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad. Él le dijo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero luego reafirma, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la que tú quieras. Y vemos que el Señor no quiso hacer la voluntad de Jesús, sino que primó sobre Él, sobre su soberanía de Dios, primó lo que estaba escrito que iba a suceder delante de Él. En una copa que estaba rebosada de la ira de Dios. Así es. Y ese la bebió hasta la última gota. Hasta la última gota. Por eso dice el escritor a los hebreos que Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no hay un mayor ejemplo de nosotros tener de vida, de oración, que el de Cristo. Así es. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios. O sea, porque estamos hablando de que teníamos a Dios aquí en la tierra y siendo Dios, oraba a Dios. O sea, amén. Él lo que hizo fue que como Dios limitó sus atributos, pero Él no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Él limitó sus atributos, pero siguió siendo Dios. Sus ejemplos son un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros vemos a Juan 17, nosotros vemos a Dios orándole a Dios. Así es una oración de Dios orándole a Dios, que eso es tremendo entender eso. Ahora, la oración deja de ser aburrida cuando pasa de una liturgia religiosa a tener una relación directa con el Señor. Con mi Padre. Yo tengo una responsabilidad de comunicarme con Él,
de pedirle a Él, de estar en su presencia, de sacar tiempo para Él, para meditar en Él. Por eso dice Josué 1:8, nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él para que haga conforme a lo que en Él está escrito. Amén. Entonces Él hará prosperar tu camino y todo todas te las saldrá cosas bien. te saldrán bien. Amén. Y la palabra meditar tiene que ver con nosotros rumiar en la oración su palabra, porque tenemos que orar conforme a su escritura, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Y tenemos que mencionar que justamente hubieron grandes hombres de la Biblia y de siglos pasados que a través de la oración hicieron grandes cosas. Desarrollar una relación íntima con el Señor depende de separar un tiempo prudente para orar. No es que estamos diciendo, una pregunta que iba a hacer, ¿no? Que voy a hacer es que justamente, si necesariamente las 3 de la tarde o las 3 de la madrugada es la hora más propicia para orar. Pero eso no es bíblico. Eso fue cultural en un tiempo con la oración. Cuando Pedro y Juan subían al templo a esa hora. Pero no es que es la oración ni la hora más poderosa. El tiempo, el apóstol Pablo rompió ese esquema cuando justamente en los Tesalonicenses 5:17 le dijo: oren sin cesar. Es decir, en cualquier lugar, en cualquier momento, a cada instante tu vida debe ser una vida de oración. ¿Que necesitamos apartarnos? Claro, necesita apartar un lugar, un tiempo específico si fuera posible, una hora específica para desarrollar tu tiempo devocional delante de Dios, con la oración y con las escrituras, aplicándote el texto bíblico y orando sobre el texto bíblico. Amén. Y que nuestros corazones fueron diseñados para estar con Dios. Completamente, eternamente con y Dios. Cuando mi corazón no está en Dios, entonces yo no voy a prosperar en mi vida de creyente. Yo no voy a tener ningún crecimiento espiritual. El Dios de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana, de las 3 de la mañana, es el mismo Dios de las 2 de la tarde, de la 1. Lo importante no es la hora, sino lo importante es la disciplina. Tener una vida disciplinada de oración, ser dependiente, que el día que yo no tengo ese tiempo de oración con el Señor, yo no me pueda sentir bien. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos como seres humanos 2 responsabilidades. Una responsabilidad de alimentar nuestro cuerpo físico. Así es. Alimentarlo, cuidarlo, asearlo, mantenerlo limpio. Con esa área el ser humano no tiene problema. Porque tiene una disciplina diaria de asear su cuerpo. Problema tenemos con la parte espiritual. Así es. Tenemos que encargarnos de esa parte espiritual, de lo que tiene que ver que va hacia Dios, con lo que tiene que ver con el reino de Dios, con lo que Dios ha revelado en su palabra, porque su palabra es importante, es la base, porque la oración no me manda a mí a leer la Biblia, el ayuno no me manda a mí a leer la Biblia. La Biblia me manda a mí a orar, me manda a ayunar, me manda a hacer una serie de cosas que yo necesito hacer. Entonces, ante cualquier tema, primero que tenemos que ver, qué tanto Dios ha revelado en su palabra. Así es. Sobre ese tema. Qué tanto Dios, por ejemplo, en el tema de la oración, ha revelado en su palabra. Y tenemos que ir a la palabra de Dios y orar conforme a la palabra de Dios. Hay algo que la gente, sin darse cuenta, se va por encima a la palabra de Dios. Cuando comienzan a atar, a desatar, a declarar, a ordenar. O sea, de esa manera de esa manera, Richard, no se puede orar. De que yo desato, yo ato. Porque no soy yo. O sea, yo no puedo hacer nada. Ni un cordón de los zapatos puedo yo desatar. Es Dios que lo hace. Entonces yo no le puedo dar una orden a Dios. No puedo ordenar a Dios. Dejaría de ser Dios si recibiera una orden mía. No. La oración es como humildad. Así es. O sea, y sabemos que Él es eterno. Sabemos que Él es todopoderoso. Pero también hay una voluntad soberana de Él. ¿Y qué es soberano? Que Él hace lo que Él quiere en el momento que Él quiera y con el que Él quiera. Si no lo quiere hacer
conmigo, pues Él es soberano. Lo va a hacer con otro. Él sabe por qué no lo quiere hacer. O sea, Así si le estoy es. pidiendo algo a Dios y Él no me lo quiere dar, Él sabe por qué. Cuando viene a ver, me está librando aún hasta de la muerte. Me está librando de un problema mayor con no dármelo. Entonces, en su soberanía, lo que tenemos que darle gracias a Dios en todo. No me proveyó lo que yo le estoy pidiendo. Gracias, Señor, porque tú sabes por qué no lo has permitido. Pero comenzar a darle orden a Dios, eso es una aberración. Eso es algo difícil en el ser humano, darle gracias a Dios por todo lo que acontece. Una herejía. Hay gente que me ha preguntado que si de repente si alguien se muere, si le debe dar gracias a Dios. Mi respuesta ha sido que sí, porque Él es soberano. ¿Y cómo le vamos a dar? Claro, dad gracias a Dios que nos da la victoria. Dice en el libro de 1 Corintios 15:57, más abundantemente sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. En la oración hay victoria. En la oración hay respuestas de Dios. Dios responde. Servimos a un Dios vivo, pero necesitamos orar conforme a su voluntad. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas, posiblemente porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios no es mudo. Él siempre está diciendo algo. Su silencio está dando un mensaje. Y realmente hay que recordar también que la Biblia dice que Él no oye a los pecadores. O sea, así es. Dios lo oye todo. La idea del texto es que Dios no atiende a la oración del pecador. Necesitamos pasar por un proceso de arrepentimiento, venir a Él en arrepentimiento y fe para que Él comience a escucharnos. Además de eso, nosotros necesitamos crear el ambiente en la oración, adorar, exaltar a Dios, reconocer su grandeza, amén, saber que no estoy ante cualquier ser, saber que estoy ante alguien que es 3 veces santo y que yo necesito venir con respeto, con admiración, con santidad. Amén. Necesito saber también que Él no tiene ninguna limitación para Él obrar. Amén. Si Él quiere obrar en mi situación. De hecho, el Salmo 15 y el Salmo 24 justamente habla de lo que tú has dicho de la oración. ¿A quién Dios responde? A un corazón arrepentido. Nada más. No es que Dios oye al evangélico. Dios oye la oración de un corazón arrepentido. Arrepentimiento. Tú hablabas de arrepentimiento. Entonces el Salmos 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y entonces comienza el Salmo a dar una serie de descripciones. ¿Cómo yo voy a entrar al lugar santo de Dios cuando yo estoy santificado? Dice: el limpio de mano, el que es puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las banalidades de este mundo, ni aquel que ha jugado, que tampoco en engaño ha estado jugando al mundo. Entonces yo creo que justamente necesitamos acercarnos diariamente, pedirle a Dios que nos ayude. Todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos. Amén. A lo que Dios está escuchando. Así es. Y que la oración, muchas personas piensan que por su letanía, por su algarabía van a ser escuchados. Pero Dios lo que busca es un corazón humilde. Amén. Un corazón que esté dispuesto a rendirse ante Él, no será a buscarle rechazado en espíritu, en verdad, a humillarse delante de Él, a tirar el orgullo por el suelo, por debajo, y reconocer solamente su palabra, solamente el obrar de Dios. Y cuando nosotros oramos, no importa lo que sea que tú tengas, porque algo de la oración es que nosotros sabemos los resultados que la oración da, lo bueno que es orar, y es lo que menos nosotros hacemos. Así es. Porque la oración es una práctica espiritual. En la oración yo me debo de despojar de mi orgullo, amén, de mi autosuficiencia, porque estoy diciendo: yo no lo puedo hacer, yo no lo sé hacer, yo necesito la intervención tuya, yo necesito la intervención de Dios, yo necesito que Dios obre. Entonces estoy poniendo mi capacidad en la mano del Señor para que Dios sea que obre en mí. Así es. El problema es que lo que menos hacemos es eso,
porque el ser humano está lleno de orgullo y está lleno de autosuficiencia. El ser humano busca a Dios ya cuando él no puede. Eso es como cuando está desahuciado, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Eso es como la gente que no tiene mucha disciplina de qué hacer cuando una casa se está quemando, que después que ya ellos no pueden apagar el fuego, entonces que llaman a los bomberos. Ya la casa está media quemada, ¿no? Los bomberos hay que llamarlos desde la primera chispa para que vengan a prevenir el incendio. Así es. Eso mismo pasa con la oración. La primera puerta que hay que tocar en cualquier necesidad de Dios es la oración. Nosotros vimos, fuimos ejemplo del testimonio del niño que chocaron, que comenzamos a orar y el niño que estaba, aunque quedó golpeado, pero no, para el impacto que recibió, pues Dios obró de una manera especial. Entonces Dios es la primera puerta, pero Dios lo usamos de último recurso. Mira, en una ocasión leí algo sobre John Wesley y él exhortaba lo siguiente: oren por todo, incluso por lo que ustedes van a comprar. Parecía un consejo desquiciado, pero tiene mucho sentido. Él decía, porque justamente por lo menos que oramos es para gastar nuestro dinero. Y él decía, hasta para gastar nuestro dinero, nosotros, los creyentes, necesitamos orar. Pedirle a Dios por lo que vamos a comprar, por los proyectos que vamos a hacer. Justamente necesitamos orar por todo. No sé si somos capaces de retractarnos cuando de repente sentimos que el Señor no nos está ordenando a algo. Muchas veces nosotros oramos para imponer nuestro orgullo, como muy bien se decía, y para imponer nuestra voluntad. Pero, mis queridos oyentes, hay respuestas en las oraciones para todo lo que tú oras. Dios tiene respuesta para todo cuanto tú pides. Pedir en su voluntad, pedir en el kairos de Dios, en el tiempo, y esperar ese tiempo de Dios. Entonces la oración va a cobrar vida en nuestros corazones. Amén. No vamos a tener pasión por Dios si no tenemos vida de oración. No vamos a estar dispuestos a sufrir por el evangelio si no tenemos vida de oración. La oración es lo que trae prosperidad a la vida espiritual. La oración es lo que trae descanso al alma. La oración es lo que hace que un corazón alejado de Dios pueda comenzar a despertarse. Amén. Así a tener hambre por Él. La oración es lo que hace que un esposo, una esposa indiferente comience a ser ministrado, Amén, a ser ministrada por Dios. La oración es lo que hace. Yo no sé, Richard, para despedirnos de este tiempo, el tema de la oración, yo creo que la oración está permeada en todas las escrituras. No hay una sola cosa que en todas las escrituras nosotros no podamos ver la palabra oración. Y para terminar este tiempo, yo creo que deberíamos de sellarlo con un testimonio. Yo te voy a hacer una pregunta sobre algo que tú no puedas contar, cualquier cosa, de alguna oración que tú hayas tenido quizás reciente, o un testimonio más antiguo, que tú hayas visto la respuesta de Dios, sea a tu favor o no sea a tu favor. Y yo te voy a contar una experiencia muy alentadora. Wow, qué bendición. Una de las experiencias más alentadoras que yo tuve en este mismo mes, porque tenía una presión con el pago de local. De local es el local de la iglesia. De la iglesia, el local del templo de la como iglesia. tal. Y estaba orando y pidiéndole al Señor, y el hermano que nos patrocina con eso, pues Dios le proveyó y pudimos pagar 2 meses que teníamos atrasado. Y no hay mayor regocijo que recibir respuesta de Dios en algo que tú estés esperando. Hay muchísimos testimonios de la oración. Lo que debemos de confiar en el Señor. Siempre que Dios hace algo, siempre lo va a hacer solamente para su gloria, para que su nombre sea exaltado
y para que su nombre sea glorificado a través de lo que Él hace. Bueno, un testimonio corto que nosotros tenemos en nuestra congregación, Iglesia Casa de Amor de las Asambleas de Dios, es que justamente en plena pandemia, ya hace un tanto de tiempo, estábamos orando porque queríamos comprar un nuevo terreno. Nosotros estamos en un proceso de construcción y queríamos comprar un nuevo terreno. Así que nosotros no teníamos los recursos, no había manera de nosotros conseguir. Ni por los bancos, ni con cuotas, ni vendiendo, ni nada, conseguir 7,5 millones de pesos que necesitamos para comprar unos cuantos metros para construir nuestro nuevo templo, que vamos en este año, Dios mediante, a comenzar dicha construcción. Y justamente cuando hablamos con el Señor, le dijimos, no tenemos manera. Pasaron 2 años y luego fuimos donde el caballero que era el propietario del terreno, y nosotros estábamos en oración. Toda la iglesia estaba orando: Señor, provee, Señor, ayúdanos. Mandamos todos a los bancos. Los bancos, no le prestan a las iglesias, y no teníamos hermanos con esa capacidad de pago tampoco en la congregación. Así que la oración fue tan fuerte que cuando llegamos donde él dijo: miren, yo voy a ir al banco y yo voy a tomar el préstamo por ustedes, y ustedes van a pagar el préstamo. Ustedes lo hacen así. Nosotros lo único que vimos fue la obra de Dios, y así se hizo. Y Dios todos los meses no nos deja en vergüenza, y estamos pagando poco a poco. Así que hay respuesta. Y estos son testimonios alentadores para que Amén. Entres a la vida de oración, para que intentes ser un hombre, una mujer de Dios, porque sin la oración nosotros no somos nada, ni lograríamos nada, ni la obra de Dios avanza si no hay una iglesia, si no hay un pastor, si no hay un líder que esté sumergido en la oración, renunciando a sus derechos, renunciando a sus pretensiones, renunciando a todo lo que Él es y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dios es fiel. Amén. Y vamos a, como estamos de la oración, nosotros vamos a orar. Amén. Vamos a orar por ti. No importa la situación en la que tú estés pasando, Dios es un Dios grande. Y mientras más nos acercamos a Dios, más grande lo vemos. Y nuestros problemas, comparados con la eternidad, a la luz de la eternidad, son pequeños. Lo que tenemos que comparar a nuestro Dios, a nuestro problema, con ese Dios inmenso, con ese Dios grande. Amén. Y ellos se van a ver pequeños, porque Él es fiel y Él ha prometido que aunque nosotros tengamos aflicciones en esta tierra, Él ha prometido que nosotros vamos a vencer, porque ya Él venció. Amén. Bueno, oremos. Padre, aleluya. En esta hora oramos por aquellos que nos están mirando y aquellos que están en alguna situación difícil en esta hora. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, no importa, Señor, si hay cristianos que se han alejado de la vida de oración, pastores, líderes, Señor, que han hecho de su ministerio quizás un emporio, han hecho un reino terrenal y no están dependiendo de ti, Señor. Yo quiero orar por el joven, Señor, a ti que no te has podido levantar, a ti que hoy oras, mañana no puedes, que hoy caes en el pecado, mañana te levanta, pasado vuelve y caes. En esta hora oro por ti para decirte que es el Señor el que te va a ayudar y que hay respuesta de Dios en la vida de oración y de relación y de intimidad con Él. Estoy orando por aquella mujer, aleluya, aquel hombre que está pasando por algún problema matrimonial, que ya todo está perdido, que ya todo lo diste, que ya diste lo último. El Señor quizás te dice en esta hora que corra la milla extra, pero confiando en Él. Que abandone tus cargas en Él y que le diga: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quiera y como tú quieras. Estoy orando por el problema de salud que cargas, que ha gastado todo en los médicos, que no tienes nada, aleluya, en qué confiar, y has recorrido muchos médicos. Dios te dice en esta hora: yo soy tu sanador. Como Él le decía a los hebreos: yo soy Jehová Rafa. A ti que estás falta de provisión, yo soy Jehová Jireh. Aleluya. A ti que estás en alguna situación de justicia, Él te dice: Jehová Tzidkenu. Él es tu bandera. Jehová es tu justicia. A ti que estás pasando por la situación de que tienes a un hijo preso, Dios es tu justicia. Tu esposo preso, Dios es tu justicia. Amén.
Aleluya. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que calme la ansiedad de los corazones y que hoy, a partir de hoy, se desarrolle una vida de oración desinteresada delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Te pedimos que te suscribas y que comenten tu canal. Puedes escribir. Nosotros estaremos atentos para responder tus inquietudes. Amén.